lo que dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El versículo 5 dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Amén y amén. Lo dejamos hasta ahí, iglesia. ¿Qué te parece? Hoy vamos a estar hablando esto que me llenaba mucho. Así que si ven este viejito por ahí en la pantalla, es mi abuelito. Vamos a hablar hoy de la carta de consolación. ¿Qué te parece? Vamos a hablar bajo este tema, la carta de consolación, que solamente necesitamos algo. Me di cuenta es que solo necesitamos leerla. ¿Qué te parece? Cuando yo estaba meditando sobre esta palabra del Señor, la palabra de Dios nos instruye, nos enseña, hace muchas cosas, pero una de las cosas que más me impacta es lo que vamos a hablar hoy, porque no todos, o diría yo nadie, tiene la capacidad para llegar a tanta profundidad como Dios lo hace en el corazón y en la vida de las personas. ¿De acuerdo, iglesia? Este mensaje, mientras yo meditaba, es para aquellos que en algún momento han estado, están hoy o estarán el día de mañana, se van a recordar de este mensaje, porque muchas de las veces nosotros decimos: no, Byron, ese mensaje como que no era para mí, ¿no? Simplemente por el hecho de que hoy no nos sentimos así o no estamos así. Pero ¿qué pasa si el día de mañana estamos atravesando una situación que hace una semana hablábamos? Te va a servir de todas formas. Es como que te dé un martillo el día de hoy y te diga: acá tienes un martillo. Me dices: Byron, pero yo no lo voy a usar. ¿Para qué no lo estoy usando el martillo? ¿Qué se sabe si el próximo domingo te va a tocar construir una casa y vas a necesitar ese martillo que una semana anterior te estaba regalando y entregando? A eso me refiero. Que la palabra de Dios siempre llega a tiempo y fuera de tiempo. Siempre llega a la necesidad en su tiempo, en nuestras vidas. Y no podemos decir: bueno, esa palabra como que no llega a mi corazón o no cuadra, porque de todas formas en su momento va a cuadrar o la vamos a necesitar en nuestras vidas. ¿De acuerdo, iglesia? Entonces, este mensaje es para aquellas personas que están presentes o que no están presentes a través de las redes sociales, que en su momento hoy se sienten agobiadas. Se sienten como que ya no sienten fuerza para seguir adelante. Se sienten incluso como que la fe se les ha ido debilitando conforme el tiempo ha pasado. En vez de ir fortaleciendo su fe, se ha sentido que su fe se ha ido debilitando poco a poco. Domingo hacia domingo, ya las cosas no son como el domingo pasado, como hace un mes, hace 2 meses, hace un año. Al contrario, se han ido debilitando poco a poco, se sienten agobiados, se sienten en pena, su alma se siente en esa aflicción día con día. Y como siempre lo hablamos muchas de las veces, que caras vemos y corazones no sabemos. Porque claro, yo puedo sonreírme delante de usted me mira la sonrisa colgate, pero en realidad no sabe por lo que muchas de las veces nosotros o cada una de las personas pasamos. Cara vemos, corazones no sabemos por lo que estamos pasando. Mas sin embargo, Dios siempre conoce la necesidad de nuestros corazones. Entonces, esta palabra es para aquellas personas que han estado viviendo agobiadas por mucho tiempo a causa de muchas situaciones, a causa de problemas, a causa de dificultades, a causa de necesidades económicas, a causa de algún abuso, a causa de un maltrato que día con día eso recalca en tu mente hasta el grado que te has llegado a cansar y no has sentido hacia dónde irte. Yo he hablado muchas de las veces que no todos, iglesia, los que van a la cama, o sea, a dormir por las noches, descansan. O sea, muchas personas van por las noches a sus camas, pero en realidad al siguiente día se levantan de la misma manera como se acostaron una noche anterior. Se levantan totalmente cansados, agobiados, y no te hablo físicamente, sino te hablo del alma, algo más allá de lo que nosotros no podemos ver, porque físicamente se soluciona muchas de las veces con una bebida energizante, ¿no? Compramos una bebida energizante y nos da un poco de fuerzas, energías en nuestro físico, pero cuando se trata del cansancio del alma, cuando se trata del dolor del alma, es difícil de comprar a lo mejor una bebida energizante en la tienda, lo cual no te va a proveer necesariamente la fuerza para seguir adelante, porque ese cansancio no es físico, ese agotamiento no es físico,
sino que ese agotamiento está literalmente, como siempre lo decimos, en el interior del ser humano, en el alma, en el espíritu. Hasta allá donde nosotros no podemos llegar, pero sí que Jesús siempre puede llegar a lo más profundo de nuestros corazones. Me estoy dando a explicar, iglesia. Entonces, hay algo que me llama la atención cuando yo meditaba sobre esto, y es lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 4. Jesús dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos, dijo Jesús, serán consolados. Jesús habló esto en Mateo capítulo 5, versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque los que lloran van a ser consolados, ¿sabes? Y normalmente nosotros, a las personas que lloran, o a las personas que están sufriendo, que están agobiadas, que están atravesando por problemas que nosotros no comprendemos y entendemos, tendemos a menospreciarlas. Mas sin embargo, Jesús a esas personas las llama bienaventuradas. O sea, las llamas dichosas esas personas que hoy están llorando. ¿Sabe por qué son dichosas? Dice Jesús: porque yo las voy a consolar. Bienaventurado el hombre, la mujer, el ser humano que hoy a lo mejor está llorando por diferentes circunstancias de la vida. Dice, esa alma va a ser consolada en su momento. Entonces hoy quiero hablar un poco sobre la consolación. ¿Qué te parece, iglesia? Quiero hablar un poco sobre eso que proviene, eso que se necesita en nuestras vidas día con día, el consuelo de Jesucristo. Cuando hablamos nosotros sobre el consuelo, estamos hablando de ese descanso, que no es un descanso físico, es un descanso del alma, es un descanso que proviene del interior. Cuando hablamos nosotros del consuelo, escucha bien todos los que están presentes, estamos hablando de eso que nosotros le llamamos tiempos de refrigerio. El apóstol Pedro le llamó: van a recibir tiempos de refrigerio cuando conozcan a Jesús y venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Van a recibir tiempos de refrigerio. ¿Cuántos de acá en su momento, cuando están en sus trabajos y no los han dejado comer por horas, y de repente usted está esperando el tiempo de refrigerio, su receso, su break, le llaman acá en inglés? Está esperando ese momento porque necesita un refrigerio, necesita refrescarse, necesita comer algo porque se siente hambriento. Que en ese momento se come la señora vaca si se la ponen enfrente, ¿sí o no, iglesia? Se come de todo, se come cualquier persona, hasta caníbal se hacen algunos, ¿no? Pero solamente espera ese momento de refrigerio. Es el momento donde te dice el jefe: vete para tu descanso. Y tú dices: eso es lo que estás esperando. O, de otras palabras, es cuando estás tan deshidratado que una Coca-Cola o una bebida, una gaseosa, algo como esto, algo gaseoso no te ayuda a saciar lo que sientes, sino que la agua verdadera, ¿no? Y te sientes tan sediento, tan deshidratado, que cuando te tomas un vaso de agua muy fría, ¿qué se siente, iglesia? Se siente riquísimo, no tiene precio eso. Tú dices: qué loco, ¿cómo voy a elegir una Coca-Cola en vez de un vaso de agua, no? Claro, porque estás sediento en ese momento. Pero eso, a lo que se refiere las Escrituras, cuando es el tiempo de refrigerio, descanso para tu alma. El consuelo es esto. El consuelo es un descanso para tu alma. Y antes de nosotros hablar del consuelo, o antes de que llegue el consuelo, significa que en el alma de la persona, o la persona literal, ha estado bajo un cansancio. ¿Me explico? Ha estado bajo dificultades. Es donde la alegría no ha estado, pero cuando llega el consuelo, la alegría llega. ¿Me explico? Cuando el consuelo llega al corazón del ser humano, al corazón de la persona, significa que hay un descanso en el alma, de tal manera que ellos van a poder seguir hacia adelante. Amén, iglesia. Ahora, a lo que quiero llegar es, y préstame atención a lo que vamos a hablar hoy, es lo siguiente. Este consuelo que nosotros necesitamos en nuestras vidas, ojo, para las almas que están cansadas, difícilmente lo recibimos de cualquier persona. Y yo siempre lo digo, un pastor, por ejemplo, no va a poder darte el consuelo que tú necesitas para tu alma. A lo mejor un líder no va a poder, por los mejores consejos que pueda hablarte, darte 4 claves para que tu alma salga de las tinieblas, puedan darte 5 claves, pueden darte la clave de todo lo que sea, pero sigue estando algo en nuestra alma que necesita ser consolado. ¿Me explico? Ni un psicólogo, aunque los psicólogos son de gran bendición, a lo mejor ni un profeta, en muchas de las maneras no nos pueden sacar con los mejores consejos de ese lugar donde a veces nos encontramos. Un lugar que literalmente, iglesia, nos sentimos que nos estamos ahogando todos los días, donde sentimos que no podemos salir de ello. Muchas de las personas hoy en día están viviendo bajo ansiedad, están viviendo bajo depresión,
Y estos son cuadros los cuales, en serio, en realidad, a lo mejor las personas que no han pasado, no han atravesado estas cosas, no es nada fácil. O sea, son cosas que te llevan a la profundidad, a la oscuridad, a tal grado que ni siquiera ya no quieres vivir. A esto, a la alma cansada, se necesita no solamente de un simple consejo, se necesita de algo más profundo. Se necesita de alguien que llegue a las profundidades del alma. ¿Me explico, iglesia? Entonces, a través de las Escrituras, a través de la Biblia, conocemos a Jesús, conocemos a Dios, claro. ¿Y cómo no? Si es el Dios que nos ha creado a nosotros. El salmista dijo: no crean que ustedes se han hecho a ustedes mismos. Acepten y alaben a aquel que los creó a ustedes. De hecho, somos ovejas de su prado, somos manada de su rebaño. Entonces, cuando llegamos a este punto, quien conoce todas nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras debilidades, nuestras dificultades, quien conoce por lo que estamos pasando hoy, es el Señor, ¿de acuerdo? Hay algunas cosas que han sido ocultas para el ser humano, y una de ellas es el corazón del ser humano. ¿Cómo, Byron? No entendí. Sí, muchas de las cosas se nos pueden ser reveladas, pero una de las cosas que se nos han ocultado a nosotros, y Dios ha tomado el cuidado para ello, es el corazón de otro ser humano. Muchas de las veces vemos las personas, pero no podemos ver esa herida que hay, ese vacío, esa necesidad que hay en los corazones. E insisto con esto, mas sin embargo Jesús sí las conoce, ¿de acuerdo? Ahora, a través de las Escrituras nosotros nos damos cuenta de cómo Dios ha obrado de una manera muy, muy especial cuando hablamos sobre el consuelo en las personas. Aun cuando las personas pensaban que ya no había solución, aun cuando pensaban que ya no había salida, que ya no se podía llevar a cabo absolutamente nada, Dios llega y sorprende de una manera que ni siquiera nosotros teníamos o esas personas tenían idea. ¿Estás listo conmigo, iglesia, para navegar a través de las Escrituras, o no estás listo? Mira lo que dice Isaías 40, versículo 1 al versículo 3. Isaías 40, versículo 1 al 3 dice de la siguiente manera: consolaos dos veces por más intensidad. Consuélense, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo está ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Mira lo que el profeta Isaías habló cuando Dios le enseñó o le dijo que hablara esto. Y el mensaje era: consuélense. O sea, sean consolados por esta palabra. Byron, ¿a qué se estaba refiriendo? Bueno, Isaías estaba hablando de la consolación que iba a venir a través de Jesucristo. Porque en el versículo 3 dice: una voz que clama en el desierto. ¿Alguien se acuerda cuál fue la voz que clamó en el desierto? Juan el Bautista, en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista dijo: no, yo no soy el Cristo, yo solamente soy una voz que clama, ¿dónde? En el desierto. La promesa era que una voz ya empezaba a clamar en el desierto, y Juan el Bautista empezó a anunciar las buenas nuevas a través de Cristo Jesús. El consuelo se iba acercando. El consuelo día con día se iba acercando aún más para el pueblo, para la iglesia, día con día para la humanidad. Por eso es que Dios, hablando a través del profeta Isaías, que más o menos son alrededor de 800 años antes de Cristo, ya el Señor estaba viendo que el consuelo venía en camino. No es que Dios no sabía o se lo planeó de la noche a la mañana. Él ya sabía que el consuelo iba a llegar al pueblo, ¿de acuerdo? Ahora, no solamente esto. Mira lo que dice 1 Samuel, capítulo 1, versículos 10 y 11. Esto me encantaba porque Dios sigue obrando de una manera muy especial. Ella dice: con gran amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignaras a mirar la aflicción de tu sierva y te acordaras de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo te lo dedicaré a Jehová todos los días de tu vida, de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Acá está hablando de una mujer llamada Ana que no podía concebir, que no podía tener hijos. Su vientre era estéril, no podía tener hijos.
La Biblia dice, nos habla acá que ella lloró con amargura. En Mateo 5:4 dice que bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque serán consolados. Ana era una mujer que deseaba, ansiaba, anhelaba a un hijo, anhelaba un fruto en su vientre, mas sin embargo no lo podía llevar a cabo. Simplemente no concebía. Y una vez lloró y oró amargamente a Dios y le pidió: Señor, si tan solo me escuchares, si tan solo cuando yo lloro delante de ti me prestaras atención, si tan solo pudieras obrar de alguna manera. Y la Escritura nos narra más adelante, que lo puedes leer en tu casa, te lo dejo de tarea, que Ana concibió a un hijo. Porque en su momento lloró y oró a Dios, pero como Dios es el Dios de consolación, consoló el corazón de Ana cuando lloró delante de él. Bienaventurados los que lloran, iglesia, porque ellos serán consolados. Y esta fue la madre del profeta Samuel, ¿te recuerdas? Ahora mira lo que dice más adelante en Juan capítulo 11, versículo 17 al 27. Cada vez nos damos cuenta que la promesa se va acercando más. Y dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. El versículo 20 dice de la siguiente manera: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Vamos al próximo versículo. Marta le dijo: yo sé que resucitará, pero en la resurrección, o sea, en el día postrero. O sea, de eso no tengo duda, dijo Marta. Pero Jesús le dijo en el versículo 25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. En esta ocasión, el escritor nos narra una historia de un hombre llamado Lázaro, que era un amigo de Jesucristo. Y en su momento dice las Escrituras que Lázaro cae enfermo, de tal manera que lo estaba llevando a la muerte, al borde de la muerte. Y las Escrituras narra que todavía mandaron mensajeros a decirle: Jesús, tu amigo Lázaro, allá en Betania, se está muriendo, ¿puedes ir? Y la Biblia dice que Jesús no fue. Qué difícil, ¿no? La Biblia dice que Jesús dijo: no, aún no es el tiempo, me voy a quedar un poco más, después vamos a ir. Y Jesús dice que regresa a Betania cuando ya Lázaro había muerto. Cuando Jesús llega a Betania, sale Marta corriendo. No sé si así corría Marta, pero corrí de esa manera. Sale Marta corriendo y María, su hermana, se quedó donde estaba quizás el cuerpo de Lázaro, su hermano ya muerto. Claro, ¿quién no va a llorar a un hermano? Aunque fuéramos de piedra, creo que aún lloráramos a alguien que amamos, un hermano, ¿no? Entonces Marta llega llorando con las lágrimas en sus ojos, en su mejilla, rodando Jesús. Porque muchos, las Escrituras dicen que muchos habían tratado de consolarlas a ellas, a María y a Marta, porque su hermano había muerto. Salieron delante de Jesús y le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas sin embargo, Jesús traía una esperanza más grande, y la esperanza es: pero tu hermano va a vivir, tranquila. Y es acá donde Marta dice: sí, claro, yo sé que va a vivir, pero, o sea, va a resucitar en el tiempo de la resurrección. Y Jesús dice: mira, ¿crees esto? Yo soy la resurrección y la vida. O sea, y hablábamos una vez de esto, te recuerda que la resurrección y la vida no es un suceso, es alguien. La resurrección es Jesucristo, la vida es Jesucristo. Yo soy la vida, yo soy la resurrección, dijo Jesús. Por eso el que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Más adelante las Escrituras narran que Jesús dice: muéstreme dónde está el sepulcro de Lázaro. Sí, claro, allá está, pero no vayas, le dijo Marta. ¿Te recuerdas de esta Marta o no te recuerdas, iglesia? Ella era aquella Marta que no paraba de hacer café con pupusas cuando llegó Jesús a su casa, ¿te recuerdas? O no sé si eran tacos, pero bueno, lo que sea, que andaba dando vueltas, y María se sentó a los pies de Jesús a escuchar al maestro, y Marta empezó a lavar los trastes y no hallaba qué hacer.
Y le dijo: Jesús, mira a mi hermana que no está haciendo nada, dile algo. Y Jesús te recuerda que le dijo: Marta, una cosa es necesaria y María ha escogido la mejor. Se ha sentado a mis pies a escucharme. Lo demás va a pasar, pero ella se ha sentado a mí a escucharme. Entonces esa misma Marta en este momento era la más atrevida, obviamente, pero era la que más le iba a tocar enfrentar la fe en ese momento que su hermano estaba ya muerto. Las escrituras dicen que Lázaro tenía tres días de muerto. 3 días de muerto habían pasado. Entonces, bueno, ¿será que hay esperanza para consolar a un corazón tan roto? Solo los que hemos perdido una persona que amamos sabemos que duele el perder a esa persona. Duele. Tú dices: pero ¿quién va a consolarme? Ni siquiera una palabra de nadie te consuela, nada. Sin embargo, Jesús dice: muéstreme dónde está el sepulcro de Lázaro. Y está esa escritura que lo llevaron. Marta le dijo: pero no vayas. ¿Por qué? ¿Por qué no voy a ir, Marta? Porque ya apesta, ya hiede. Claro, un cuerpo de 3 días ya empieza a descomponerse. O sea, vuelve al polvo, como bien está escrito, iglesia, se cumple la palabra de Dios. Sin embargo, a Jesús no le importó esto. Dijo: mueva la piedra, Marta, tienen que mover la piedra de incredulidad. Y Jesús a gran voz grita, y lo que grita es: Lázaro. Y se escuchó un ruido dentro de la tumba de Lázaro. Las personas dijeron: quizás es un ratón que anda por ahí, que se metió ahí a la tumba de Lázaro. Pero Jesús ya sabía. Oró al Padre, dice Jesús, dice la escritura que Jesús oró al Padre y volvió a decir: Lázaro, sal fuera. Y de repente empezaron a ver que una persona venía caminando de la tumba. Esto está de loco, ¿no, iglesia? Y en ese momento, estoy seguro que María y Marta, al ver que su hermano había resucitado, su corazón fue consolado. Porque hasta allí ningún ser humano podía llegar, iglesia. ¿Quién iba? ¿Quién tiene el poder para resucitar a alguien si no es Jesucristo? O sea, nadie, las escrituras hablan y dicen que nadie tiene la potestad de decir o decidir cuándo es que muere o decidir cuándo es que resucita. El único que tiene el poder sobre nuestra vida, el que tiene la potestad, es el que nos creó a nosotros mismos. O sea, tiene poder, así como la Dios la puede quitar, también la puede volver a dar a la persona, ¿de acuerdo? ¿Cuántas personas encontramos en las escrituras que resucitaron después de la muerte, pero porque Él lo llevó a cabo? Entonces, lo que me llevo acá, la impresión es, ¿te imaginas a Marta y a María con qué alegría al ver que su hermano venía saliendo de la tumba después de 3 días de muerto? Ese corazón, iglesia, fue consolado en ese momento. O sea, la tristeza, el dolor, esa herida que se había formado al ver a partir a su hermano en una agonía de una enfermedad que lo dejó en cama, en ese momento fue sanada. Todo volvió a recobrar sentido porque Jesús hizo un milagro en aquel lugar y levantó a Lázaro, lo trajo de nuevo a la vida después de 3 días de muerto. ¿Qué te parece esto, iglesia? Ahora mira Lucas 7, versículo 11 al 17, dice de la siguiente manera. Pasa algo muy impresionante. Dice: aconteció después que él, o sea Jesús, iba a la ciudad que llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. ¿Y qué le dijo, iglesia? No llores. Mira lo que dice el versículo 14. Y acercándose, tocó el féretro, o sea, en la caja, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y unos glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios había visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Préstame atención. Vamos a ir avanzando. Una madre que no solamente llevaba a su hijo a enterrar, sino que creo, por lo que dice, también había ido a enterrar a su esposo no sé cuánto tiempo atrás. Era una viuda. Aparte de ser viuda, que su esposo murió, ahora llevaba el único hijo que tenía hacia la tumba, lo iba a enterrar. Y yo digo,
qué difícil es hacer un golpe como este, perder a un hijo, porque se supone que nosotros, los padres, es lo que tenemos que partir antes que los hijos, ¿sí o no? Sin embargo, a veces en la vida pasan situaciones donde los hijos parten primero que los padres. ¿Y a quién no se le va a partir el corazón en esto, iglesia? ¿Quién no va a recibir una herida en su vida, en su alma, al ver que un hijo parte de esta tierra, cuando lo has visto pequeño crecer y ahora resulta que lo estás llevando al cementerio? Pensabas que él te iba a llevar al cementerio, pero no es así, lo estás llevando tú al cementerio. Eso es lo que estaba pasando con esta mujer, a la viuda de Naín, que se le conoce a través de las Escrituras. Mientras Jesús venía entrando a la ciudad de Naín, vio que venía una multitud de personas y se dio cuenta que una mujer en llanto, una mujer quebrada de corazón, que ya no sentía fuerza para seguir adelante, se sentía derrotada, se sentía sin sentido porque llevaba a su hijo en un féretro, en una caja. Jesús, cuando la vio, le dijo una palabra. ¿Sabe lo que le dijo Jesús? No llores. E insisto, Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos van a recibir consolación, dice Jesús. Jesús le dijo a aquella mujer, no llores. Y cuando dijo no llores, se paró y tocó el féretro, tocó la caja. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y aquellos pararon y ya no siguieron caminando. Y de repente esperaban a escuchar que empezó a hablar aquel joven de nuevo. Yo digo, ¿qué hubiéramos hecho nosotros, iglesia? Yo creo que nosotros hubiéramos sido el grupo de que hubiera salido corriendo de miedo, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Que un muerto ha resucitado, la momia, ¿no? Se levantó. Claro, son cosas que no pasan muy seguido y de repente sucede. No podemos procesarlas tan rápido. Mas, sin embargo, otros decían, gloria a Dios, porque lo ha levantado de entre los muertos. Y la pregunta sería, iglesia, ¿será que aquella madre, aquella viuda, en ese momento en su corazón no fue consolado por lo que Jesús hizo? ¿Será que no, al ver su hijo que resucitó de los muertos, ahora no su corazón volvió a saltar de alegría de nuevo? Yo creo que sí. Y en ese momento fue consolado el corazón de aquella viuda. ¿De acuerdo, iglesia? Mira lo que dice Hechos 15, versículo 28 al 31. Hay algo, y aquí vamos entrando un poco más ya en lo que quiero hablar con ustedes, y es lo que Hechos 15, 28, 31 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron algo. ¿Qué entregaron? Entregaron una carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron. ¿Por qué? Por la consolación. Préstame atención. En este caso, gentiles habían sido añadidos a la iglesia primitiva y había un grupo que le estaban tratando de imponer leyes de Moisés para poder alcanzar la salvación. O sea, les estaban diciendo, ok, ustedes siendo gentiles quieren ser salvos, Jesucristo no basta para la salvación. Tienen que circuncidarse como Moisés lo mandó en el Antiguo Testamento. Tienen que cumplir ciertas leyes. Tienen que hacer estos ritos, esto y lo otro. Y empezaron a ponerles tantos peros que los gentiles dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Se suponía que Jesús lo hizo todo en la cruz del Calvario para nuestra salvación. Entonces, al ver los apóstoles que esto estaba sucediendo, ellos agarraron un papel, un lápiz, que en ese caso usaban el papiro para escribir, usaron un papiro para mandarles ¿qué? Mandarles una carta, porque su corazón estaba afligido. ¿Por qué? Número uno, estaba afligido porque ellos pensaban que iban a perder el perdón de pecados, pensaban que iban a perder la salvación si no se circuncidaban, si no cumplían ciertas reglas. Empezaron a vivir bajo miedo, empezaron a vivir bajo aflicción, bajo incertidumbre, porque no sabían si en realidad iban a ser salvos. Entonces los apóstoles con la iglesia primitiva escribieron una carta, la cual les especificaban qué eran las cosas, no más que se abstuvieran, que no fueran una persona obviamente idólatra, como dice ahí, absténganse de fornicación, entre otras cosas. Absténganse de estas cosas, dice, y van a llegar muy lejos, van a prácticamente a vivir bajo la salvación de Cristo Jesús. Los hermanos leyeron la carta y ¿saben lo que pasó después de haberla leído? Fueron consolados por lo que la carta decía.
Fueron consolados porque los apóstoles les dijeron, no piensen que haciendo ciertas cosas van a ser salvos. La salvación viene a través de Jesucristo. No tienen que circuncidarse. Esto les dio a ellos, ¿qué les dio? Paz y consolación en sus corazones. Y glorificaron al Señor. La Biblia dice que leyendo la carta se regocijaron por la consolación que había llegado. Estamos con esto, iglesia. Entonces, a través de las Escrituras, como ya hemos visto a través de estos versículos y capítulos, Dios siempre ha consolado al ser humano de muchas formas. Porque la aflicción del alma, el cansancio del alma, el agotamiento del alma no solamente viene de un lugar, viene de diferentes lugares. El agotamiento, el cansancio de nuestras almas no viene específicamente de una fuente, viene de muchas fuentes que nos rodean. Eso lo hablábamos al principio. Puede ser por la pérdida de alguien, puede ser por un abuso, puede ser porque ha vivido, no sé, falta de economía por algunas razones, ha vivido una enfermedad, etcétera. Entonces tu alma en cierto momento ha llegado a cansarse, se ha sentido agobiada a tal punto que si dices ya no quiero seguir adelante, no puedo seguir más. ¿Me explico? Entonces a estas personas que se sienten agobiadas, cansadas y cargadas, la promesa es esta. Lo que el apóstol Pablo ha hablado, lo que el apóstol Pablo ha traído a través de la carta, de la segunda carta de Corintios, a los hermanos que estaban ubicados en Corinto, ¿de acuerdo? Y cuando nosotros leemos esta porción de las Escrituras, nos damos cuenta que el apóstol Pablo comprendía y entendía que Dios, iglesia, no es un Dios que le dejan de interesar tus aflicciones. No es un Dios que no le importa cómo te sientas. Porque a veces nosotros pensamos, y bueno, solamente Jesús nos da la salvación y hasta ahí se acabó. No solamente Jesús nos da la salvación y la vida eterna. Jesús también nos ayuda acá en esta tierra a vivir de una manera día con día, que vivamos en libertad y a vivir descansados de todo lo que nosotros nos pueda cargar. ¿Me explico? Entonces mira lo que dice Segunda de Corintios, donde arrancamos, su capítulo 1, versículo 3 al versículo 5. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual, dice el apóstol Pablo, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera, escucha bien esto, esa es la promesa, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra iglesia consolación. ¿Me explico? Ahora, préstame atención a esto. Hay una porción de las Escrituras que el apóstol Pablo una vez dijo: entonces, ¿qué diremos? Donde abunda el pecado, abunda la gracia, dijo el apóstol. Y muchos dijeron: entonces tengo que pecar más. Entonces me puedo ir y peco más, porque entonces me está diciendo Pablo que donde hay mucho pecado hay más gracia. Claro, sí, dice Pablo, eso es así. Donde hay más pecado y más desobediencia, más abunda la gracia. Pero esto, dice, no lo malinterpreten. No es para ir entonces porque hay mucha gracia, voy a pecar deliberadamente. Entonces, esto es lo mismo que está aplicando acá el apóstol Pablo. Dice, donde hay más aflicción, hay más consolación. En las vidas, en los jóvenes, adultos, ancianos, en los matrimonios, donde hay más aflicciones, hay más consolación de parte de Dios. ¿Me explico? A veces nosotros decimos: Byron, pero ¿por qué Dios no me consuela a mí? Y yo te digo: ¿qué tribulación estás pasando? Y dice: no estoy pasando por tribulación, es por eso mismo. Bueno, porque muchas de las veces nosotros decimos: bueno, ¿por qué Dios no me habla a mí? ¿O por qué Dios no me da palabra de consolación? Y muchas de las veces porque no estamos pasando por una tribulación. ¿Me explico? No estamos pasando por necesidad. Yo recuerdo, te lo puedo contar o no te lo puedo contar, iglesia. Ya te lo contaba una vez. En el trabajo, yo siempre he dicho, siempre diciendo: Señor, háblame por medio de alguien, que venga aquí, alguien que me diga algo, pues, que me diga algo. Y nadie nunca se me ha acercado para decirme nada, menos usted, dígame algo, palabra de bendición o algo, iglesia. Pero yo recuerdo, prestame atención, esto fue un poco antes, hace unos años atrás, y uno con eso: Señor, que venga alguien, se me acerque, que me diga algo, palabra suya, Señor, que me impulse a seguir adelante.
Y nadie, ni siquiera una mosca me habla, nada. Y ese día yo recuerdo que yo me hice una pregunta, porque había una compañera de trabajo que en tan solo una semana, es como que Dios mandara profetas suyos o personas suyas a las cuales llegaban y le hablaban a aquella compañera de trabajo. Yo solo me quedaba viendo que le hablaban a ella y a mí no me hablaban nada. Dice, ¿por qué? Si yo te sirvo, si yo predico en la iglesia, ¿por qué a mí no? Y yo me preguntaba esto, ¿no? Yo preguntaba, ¿por qué no, Señor? Yo veía que ella, en 3 semanas llegaron 3 personas diferentes y le daban palabra de Dios a aquella compañera de trabajo. Y yo como que viéndola a ella, ¿no? Que le hablaban y como que yo también quería que me dijeran algo al mismo tiempo, pero no me decían nada. Obviamente después yo entendí algo. Dios llega al momento justo y habla y trae consolación a los corazones que en ese momento necesitan ser consolados. Eso es lo que dice la Biblia, dice, donde hay más tribulación abunda la consolación. O sea, si hay 2 personas, incluso 2 creyentes, usted y yo, por ejemplo, pero si yo estoy pasando por más tribulación que usted, ¿sabe quién va a ser más consolado, iglesia? Yo voy a ser más consolado, porque usted ya está en realidad fortalecido, no necesita de consolación. ¿Quién va a necesitar de la consolación? Voy a ser yo, porque yo estoy pasando por más tribulaciones, o viceversa. Si es usted el que está pasando por más tribulación de las que yo, estoy seguro que Dios le va a hablar a usted primeramente que a mí. O sea, quien va a necesitar de esa consolación va a ser usted. Cuando nosotros tenemos 2 hijos, por ejemplo, bueno, nosotros tenemos uno más que viene en camino ya, pero ok, el día de mañana me imagino yo, ¿no? O veo, a menos en los padres, si un niño está acá, el otro niño está acá, pero un niño se cayó y empieza a llorar, ¿a quién va a abrazar usted? Usted no va a abrazar al que está tranquilo, ay, mira, hijo mío, y el otro llorando. Usted va a abrazar al que llora, consuela al que está llorando. Entonces es lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Dice, donde abundan las tribulaciones, abunda la consolación del Padre. Donde hay problemas y dificultades es cuando Dios más presta atención a lo que está pasando en tu vida. O sea, la persona que más pasan por tribulaciones y por dificultades es a la que Dios presta muchísima atención en ellas. No piense que te ha dejado solo porque está pasando por tribulaciones, por dificultades. Él al contrario, dice el apóstol Pablo, está abundando la consolación en tu vida. Hay abundancia en ti de consolación. Hay suma atención del Padre sobre tu vida. Así que aproveche esos momentos y habla con Él, porque más te va a escuchar. Más te va a escuchar. Entonces, el apóstol Pablo habla en esta carta, no se te olvide, que por ejemplo, 1 de Corintios, 2 de Corintios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, son cartas enviadas a un grupo de personas en cierta ubicación, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, la carta de Colosenses que nosotros leemos acá fue escrita a los hermanos que estaban situados en Colosas. Por eso se llama Colosenses. Los hermanos acá, Corintios, fue escrita a los hermanos que estaban en la ciudad de Corinto. ¿De acuerdo? La carta de Filipenses fue escrita a los hermanos que estaban en Filipo. ¿Me explico? Cada carta llevaba su destinatario y cada carta llevaba sus propósitos. Y en este caso, el apóstol Pablo, en la segunda carta de Corintios, arrancando en su capítulo 1, él arranca hablando sobre el Dios de consolación. Él arranca hablando a los hermanos que están en Corinto sobre el Dios que consuela nuestras vidas, nuestras almas. Hablándoles que no en realidad, por lo que están pasando hoy, las tribulaciones que han pasado o que van a pasar, el Señor los va a dejar solos. Al contrario, va a abundar más los abrazos de papá, iglesia. Más van a abundar los abrazos de papá. Y te lo digo porque me ha pasado a mí. No soy un extraterrestre que te está hablando en esta noche, o un robot. He pasado por dificultad, aunque a veces me miro como extraterrestre, lo acepto, pero bueno, ese es otro tema. No es que el hermano Byron no ha pasado por dificultades. ¿Y qué sabe si hoy yo estoy pasando por dificultades? Nadie ora por mí ni nada, ¿no? ¿Qué se sabe si hoy estoy pasando por necesidad? ¿Qué se sabe si hoy estoy pasando por una dificultad que yo digo, Byron, yo no sé cómo te puedes parar allí? Claro. Pero yo sé, una cosa me aferro, de que conforme abundan las tribulaciones en mí, también van a abundar los abrazos de papá en mi vida. Eso estoy seguro.
Conforme abundan las tribulaciones y los problemas en mi vida, más voy a recibir los abrazos de papá. Entonces, el apóstol Pablo, tanto como todo lo que estamos presentes, era un ser humano, ¿de acuerdo? No era un robot que el Señor levantó en aquel tiempo para hablarle a los hermanos de Corinto. Era un ser humano. Y el apóstol Pablo hablaba esto con toda autoridad y con todo de nuevo. ¿Sabes por qué? Porque este hombre pasó por muchas dificultades. Y en las dificultades es cuando más ves la mano de Dios obrar en tu vida. En los problemas, en las necesidades, nunca he visto obrar más a Dios en mi vida como cuando siento que ya no puedo más seguir adelante. Nunca he visto obrar más a Dios en mi corazón cuando siento decaído mi alma. El Señor llega y me consuela. ¿De acuerdo? Entonces el apóstol Pablo habla de esto con toda autoridad, iglesia, porque él pasó por muchas cosas. Él pasó por circunstancias que las vamos a leer en los próximos minutos. Pasó por cosas las cuales quizá ninguno de nosotros hemos pasado. Hemos pasado otras circunstancias, otras dificultades, pero lo que pasó el apóstol Pablo, eso fue un poco más grande, ¿de acuerdo? ¿Qué te parece si se lo leemos? Segunda de Corintios, allí mismo en Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 33. Mira lo que dice. Se hace la pregunta, dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, dice el apóstol Pablo. Yo más. O sea, te lo explico acá, préstame atención. Aquí hay un grupo de personas que se está gloriando por ser siervos de Jesucristo, ministros, que aquí, que allá, y están criticando a Pablo, que Pablo no es apóstol de Jesucristo, ¿de acuerdo? Entonces, Pablo les va a hablar y les dice que no se va a gloriar de lo que va a hablar, sino que nada más les va a dar información de lo que él ha pasado, ¿de acuerdo? Como ministro de Cristo. Lo tenemos. Entonces se dice, son ministros de Cristo, o sea, ellos son ministros de Cristo. Como si estuviera loco lo hablo, dice lo siguiente. Yo más, dice el apóstol Pablo, en trabajos abundantes. Número 1, se ha pasado por muchos trabajos. Número 2, dice, he pasado azotes sin número. ¿A cuántos de aquí, iglesia, los han azotado? No, pero no tu esposa, alguien más. Se tenía que decir, iglesia, se dijo, ¿sí o no? Y no tu esposa, es alguien más. Mira, pasó por azotes sin números. O sea, ya ni me acuerdo. Sin números, yo no sé cuánto he pasado ya. En cárceles, más. ¿Te recuerdas en una ocasión, esto fue en Filipo, cuando Pablo y Silas, que de hecho vamos a llegar ahí en los próximos estudios de los días de los miércoles, cuando Pablo y Silas llegan a Filipo y a causa de que ellos libertaron a una mujer que tenía un espíritu de adivinación, las autoridades de Filipo lo metieron a la cárcel. Por hacer un bien a una persona, lo metieron a la cárcel. Pablo y Silas estaban en la cárcel a medianoche, dice las Escrituras, que empezaron a adorar a Dios. Y mientras adoraban, la cárcel fue estremecida y las puertas se abrieron. Ahora, el caso no es explicarte esto. El caso es explicarte que en Filipo, esa es una de las muchas veces, los metieron a la cárcel a causa de Jesucristo. Ellos no andaban haciendo males. Ellos andaban predicando el evangelio, la salvación, la restauración a través del nombre de Jesús. ¿Me explico? Y dice, en cárceles, más, o sea, muchas veces, en peligro de muerte. ¿Para qué te cuento? El apóstol Pablo, hasta donde nosotros vamos en los estudios los miércoles, hemos visto cuántas veces han atentado en contra de su vida para aniquilarlo, desaparecerlo del mapa, pero no han podido, ¿de acuerdo? En peligro de muerte muchas de las veces. De los judíos, dice el apóstol Pablo en el versículo 24, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Solo de los judíos, escuchen, solo de los judíos ya lo habían azotado 5 veces. 5 veces habían azotado al apóstol Pablo porque predicaba a Cristo. Dice, me han azotado y me han dado 40 azotes menos 1. Significa que le dieron ¿cuántos azotes? 39 azotes. Bueno, ¿pero qué significa esto? Bueno, antiguamente se creía que un ser humano lo que podía soportar eran 39 azotes. El número 40 era como nosotros le llamamos el tiro de gracia. Con el azote el número 40 se moría. Entonces le daban 39 azotes para aún conservar la vida de aquellos que habían azotados.
Qué crueles, iglesia. Y el apóstol Pablo está diciendo que 5 veces ya lo habían azotado. O sea, si multiplica eso, ¿cuántos azotes no había recibido el apóstol Pablo? Imagínate, 39 por cada azote, 5 veces que le han dado. Muchísimos azotes. Ahora, 3 veces he sido azotado con vara. O sea que te dieron opción, Pablo. Primero te dijeron, te vamos a azotar con esto, con el látigo que te va a desgarrar la piel de tu espalda. Y esta vez te vamos a dar 3 veces, pero te vamos a azotar con vara. Le dieron 3 veces azotado con varas. Una vez lo apedrearon al apóstol Pablo, a tal grado que lo dejaron como muerto y lo sacaron fuera de la ciudad pensando que se había muerto. Y de repente Pablo se levanta sacudiendo de la cabeza y se volvió a meter en la ciudad siguiendo predicar a Cristo. Estaba loco este Pablo, ¿no? Fue apedreado. Luego 3 veces he sido náufrago. O sea, ha padecido naufragio, dice acá. O sea, ha perecido en lo que es en los barcos en el mar. Ha pasado hasta el dicho que, hasta tal grado ha dicho, me voy a ahogar en el mar, no sé qué voy a hacer. Mas sin embargo, allí estaba escribiendo esa carta. Pasó por 3 naufragios. Una noche y un día he estado como náufrago en el alta mar. Dice, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Y qué es lo que sigue diciendo allí? Mira lo que dice. Iglesia, esto me impacta a mí, iglesia. Todo lo que el apóstol Pablo dice, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. La preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? ¿Yo? ¿No enfermo? ¿Usted piensa que soy de hierro? ¿Piensa que soy un robot y no me voy a enfermar? Piensa que, ay, sí, el apóstol Pablo, porque es apóstol, no se enferma, les está diciendo ahí. Se los estoy traduciendo al tiempo de nosotros, ¿no? ¿Quién piensa que yo no me enfermo? Solamente usted se puede enfermar. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno, dice el apóstol Pablo. Si es necesario gloriarme, o gloriarse, perdón, me gloriaré en lo que es de mi debilidad, dice. No en todo lo que he pasado. Ahora, ¿por qué te hablo de todo esto? Porque esto es al final de la carta de 2 de Corintios. Nosotros estamos leyendo en el capítulo 1 lo que habla él de que Dios es un Dios de consolación, pero esto está hasta el capítulo, adelante el capítulo 13. Entonces el apóstol Pablo, a lo que yo quiero llegar es que como todos nosotros en su momento hemos pasado por dificultades y por problemas. Y yo digo, iglesia, el apóstol Pablo pasó por tantas cosas, desvelos, hambres, ayuno, necesidades. Y nosotros ni siquiera no podemos vivir sin un desayuno. Se tenía que decir, iglesia, se tenía que decir. Yo digo, wow. Y el apóstol Pablo dijo, no me importa. Me han azotado, me han apedrado, he estado en naufragio, en peligro de mis hermanos, falsos hermanos, en peligro de los ladrones, en alta mar, he estado náufrago. Es tantas cosas. Aparte de esto, mira lo que añade vamos a ir a Filipenses, capítulo 4, versículos 10 y 13. Acá encontramos la clave de todas las cosas. En gran manera me gocé en el Señor que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaban solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación, dice el apóstol Pablo. Cualquiera. Sé servir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para tener necesidad. Pero ¿sabes qué? Dice el apóstol Pablo. Todos los naufragios que he pasado, todas las veces que me han azotado, todas las veces que he estado en las cárceles a oscuras, en un calabozo, me han puesto el cepo. Bueno, ¿qué es esto? El cepo era aquello que le ponían a los presos, en lo cual era como una madera que les unía los pies y las manos al mismo tiempo, a modo que no se pudieran escapar, estaban atados con cadenas. El apóstol Pablo pasó por esto. Puesto en cárceles, dificultades, en hambre, en escasez, en ayunos, en naufragios, en necesidades, en problemas, dice el apóstol Pablo. Pero añade algo en el famoso
versículo, el famoso capítulo 4 de Filipenses, versículo 13, él llega a una conclusión. Y la conclusión a la cual él llegó, dijo: todo esto lo puedo porque Cristo me fortalece. Todo lo puedo porque Jesús me fortalece. Yo me pregunta es, ¿quién consoló al apóstol Pablo a través de todo lo que pasó? Fue Jesús el que lo llamó. ¿Quién de nosotros va a soportar semejante cosa por algo o alguien, en este caso Jesucristo, si no tenemos la fe puesta en Él? Nadie. A la primera nos rendimos. A la primera tiramos la toalla porque decimos: Bayro, yo no pensé que esto era así. Yo pensé que era más fácil. Yo pensé que no era de valientes el caminar con Jesús. Y cuando pasamos por dificultades, por problemas, es difícil, ¿no? Pero ¿quién consoló el corazón del apóstol Pablo a pesar de todo lo que pasó? Fue Jesucristo, iglesia. Ahora, la pregunta del millón, y nos vamos acercando ya al final, a lo que yo quiero llegar, a la cereza del pastel en esta noche. Hemos estudiado a través de las Escrituras, a través de cartas, que siempre había una palabra de consolación para todos aquellos que estaban en cada región. Y lo que yo me impactaba, algo que leía en las Escrituras, y sería: ¿cuál es la carta de consolación, Byron? ¿A qué te refieres? ¿Por qué hoy hablamos sobre la carta de consolación? Y mira lo que dice. Vamos a ir a Romanos 15, versículos 4 y 6. Presta atención a lo que dice Romanos 15, versículos 4 y 6. Hablando, ¿cuál es la carta de consolación? Si no tienes Romanos 15, si no, acá lo buscamos rápido. Romanos 15, lo buscamos en las Escrituras. En el versículo 4 y 6, lo que dijo el apóstol cuando escribió esta carta, Romanos 15, versículos 4 y 6, dice de la siguiente manera: porque las cosas que se escribieron antes, préstame atención, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo voy a volver a leer esto, Romanos 15, versículo 4. Porque todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos que esperanza. Acá llegamos al final de esta noche, iglesia, a la cereza del pastel. La carta de consolación. ¿Cuál es esa carta de consolación, Byron? Te lo puedo decir, iglesia, no te lo puedo decir. Y tú sabes, cuando yo levanto la Biblia es porque ya me enojé. La carta de consolación te la voy a presentar en 1, 2 y 3. Era mejor la presentación, ¿no? Muy fácil. La carta de consolación está acá. Claro, es muy hermoso recibir un mensaje de consolación, recibir un ánimo de alguien. Claro que es muy hermoso y muy bonito, no lo estamos menospreciando. Pero las Escrituras, Romanos, en su capítulo 15, versículo 4, habla de que todas las cosas que acá están escritas fueron escritas para nuestra enseñanza. Fueron escritas para tu consolación. Byron, es que yo me siento herido. Byron, es que yo me siento rendido. Siento que no tengo fuerzas. Siento que ya no puedo más. Siento que no voy a poder seguir hacia adelante. ¿Te puedo recomendar algo en esta noche, iglesia? Ha sido escrita una carta de consolación para tu vida hace miles de años atrás. Hace miles de años atrás se ha escrito algo para tu vida que te puede consolar hoy en esta noche. Hace miles de años ya estaba planeado que el Señor Jesús iba a consolar tu alma, te iba a dar tiempos de refrigerios. Byron, ¿y para quién son estos tiempos de refrigerios? El apóstol Pedro dijo: para todos y para sus hijos también. Los tiempos de refrigerio llegarán. Entonces la carta de consolación te la presento hoy en esta noche. Es lo que nosotros le conocemos como la Santa Biblia o la Biblia. Esta es la mayor carta de consolación que se ha escrito siempre. Es por eso que está en el top de los bestsellers en todo momento.
Pues el más vendido, el libro más vendido, ¿sabes cuál es, iglesia? La carta de consolación. Nadie nunca será comparado a un autor tan grande como el que hizo los cielos y la tierra. Nadie nunca ha escrito un libro tan famoso que pueda restaurar las vidas como el que nos creó a nosotros mismos. Se han levantado muchos escritores de gran bendición, muchos autores de libros que han ayudado a consolar los corazones, pero nunca se levantó alguien tan grande como el mismo Dios que nos ha creado a nosotros con la palma de su mano y escribió una carta, la cual ha sido escrita para cada uno de nosotros los que hoy estamos presentes. Iglesia, la invitación es esta noche, como volvemos a la imagen, una carta de consolación. Solo necesitaba leerla. Si un día te sientes triste, vaya, que no te lo digo porque no me ha funcionado, te lo digo porque me ha funcionado. Si un día te sientes triste y sientes que no puedes seguir adelante, abre una carta de consolación que Dios ha dejado para tu vida. Si un día te sientes que ya no puedes seguir adelante, vamos, abre la carta de consolación que Dios ha puesto en tus manos. Si un día te sientes bajo ansiedad, bajo depresión, sientes como que Dios te ha dejado, vamos, atrévete a leer la carta de consolación que tu Padre ha escrito para ti. Y sé que encontrarás esa consolación que tanto estás buscando para tu vida. Y como siempre lo decimos, iglesia, muchas de las veces nosotros los líderes no podemos estar allí en ese momento de dificultad, en ese momento de problemas. Es probable que diga: Byron, te llamo en el momento de la dificultad, pero qué sé yo, si estoy ocupado no puedo responderte. Pero yo sé que alguien cual tú puedes llamar y siempre te va a responder. Sé que a alguien a las horas que sea, lo llamas a las 3 de la mañana, llámalo, que Él te va a responder. Solamente atrévete, iglesia, a abrir esa carta que Dios ha puesto en tus manos, porque estoy seguro que es una carta de consolación. Ahí encontrarás las promesas. Ahí encontrarás todo lo que Él ha escrito sobre ti. Que tú no eres una persona derrotada para que vivas en ese estado que estás viviendo hoy, sino que Él te ha creado a su imagen y a semejanza. Byron, ¿dónde encuentras esto? En la carta que mi padre me dio. Tú no has sido creado para vivir en temor. A ti se te ha dado un espíritu de valentía, de poder y de dominio propio, iglesia. ¿Dónde lo encuentras eso, iglesia? En la carta de consolación que mi padre me ha dado. Oh, ¿y a dónde encuentra, Byron, entonces que yo me siento como que nadie me ama? ¿Cómo que nadie te ama? Mira, solamente atrévete a leer la carta de consolación y vas a encontrar que tú eres una persona amada. Byron, ¿por qué dices esto? Sí, porque muchas de las personas dicen: no creo que Dios me ame tanto. Byron, ¿cómo Dios no te va a amar tanto? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe lo que dice Romanos, iglesia? Si Dios entregó todo, o sea, todo es su Hijo, ¿cuánto no más nos dará en Él todas las cosas? Y sabes que cuando yo leo esto en momentos de dificultad, llena mi interior y me sacia mi ser. Y como te decía, iglesia, no todos los que van a la cama pueden descansar, ¿eh? No todo cuando llegan las noches significa que vamos a descansar. Se necesita de más que esto. Y se necesita de una alma que esté consolada por el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y estoy seguro que Él está acá presente con nosotros, para que cada uno de nosotros podamos salir de este lugar con esa herida que a lo mejor llegaste y puedas salir totalmente sana. Con aquello que no te deja estar tranquilo, tranquila, y que puedas salir totalmente diferente de este lugar. Porque Dios, iglesia, es el Dios que consuela nuestras almas. Así que esto ha sido por esta noche la carta de consolación. Solo necesitaba leerla, abrirla y entender lo que mi Padre siempre me ha estado hablando. Iglesia, vámonos por